¿qué es un contrato inteligente si podés definirlo para legos como nosotros? Quizás con algún ejemplo práctico también. Bueno, yo arrancaría primero definiendo qué es un contrato. Y Dale. un contrato es en esencia un acuerdo entre dos o más partes. Y la característica que tienen es que normalmente en caso de disputa se fija un tercero Ujú. que pueda ser de interventor en estos casos. Entonces, supongamos que yo firmo un contrato con Marcelo, él me alquila la casa por una semana y yo acuerdo a finalizar este tiempo, dejarle una determinada cantidad de dinero por ese servicio que él me brinda a mí. Entonces, en este caso, si yo al finalizar la semana no le entrego el dinero prometido, bueno, ese tercero va a intervenir y va a resolver a favor de uno o de otro. Ujú. En este caso, el concepto de contrato inteligente es exactamente el mismo. Simplemente lo que se busca es que ese tercero no sea una persona, una entidad, ya sea persona física o jurídica, sino que sea una eh, descentralización de esa arbitrariedad. Es decir, un contrato inteligente siempre se va a ejecutar de forma previsible a cómo se programó. Ujú. Entonces, si las dos partes antes de firmar el acuerdo están de acuerdo en cómo se construye ese programa, eventualmente el resultado siempre va a ser previsible. Ujú. Entonces, en este caso, en un contrato inteligente análogo al que acabo de proponer, sería yo deposito la cantidad de dinero necesaria antes de pagar, antes de hospedarme, y él al finalizar los 7 días, bueno, se le deposita en su billetera. Eso Correcto. sería esencialmente. Y esto no tengo ningún tipo de control porque ya el contrato está fijado para no dejarme gastar ese dinero en otra cosa que no sea pagarle a él lo que le debo. Entiendo. Este sería el O sea, concepto simple de un contrato inteligente. ¿qué pasaría con los grises? Digamos, suponete, está bien, el alquiler de la casa, vos no lo querés pagar, pero bueno, se paga igual, se entiende. Ahora, ¿qué pasa con los grises? No sé, ¿quién tiene que pagar si se rompe un caño? ¿Viste los líos que hay siempre en los edificios? ¿De cómo se solucionaría eso? Bueno, en este caso sería algo que se tendría que dejar preacordado. Evidentemente, la computadora hace lo que uno le pide que haga, no va a inventarse nada. En ese caso, si el contrato dice a los 7 días se le deja el dinero a Marcelo, le va a llegar ese dinero a Marcelo, independientemente de que mi estadía no haya sido la más confortable de todas. Si yo de antemano sospecho que pudiera haber algún inconveniente de ese tipo, bueno, quizás podría incluir en ese contrato, hacerlo un poco más complejo, pero añadir cláusulas para esas posibilidades que pudieran existir. Entonces así se forman los contratos más complejos, que son los que componen a la red de Ethereum. Y es verdad, es como vos decías, originalmente Bitcoin tenía una potencialidad enorme para hacer contratos inteligentes, pero la desgracia es que, bueno, por esta intención de solo mantenerlo como reserva de valor, este discurso que ya estamos acostumbrados a escuchar, obviamente esa característica no era compatible con esa idea, porque le estaba dando más funcionalidad de la que los desarrolladores o Blockstream creía que esa empresa, que Bitcoin debería tener. Ujú. Entonces Vitalik terminó fundando su propia cadena y eventualmente desarrollándola de forma diferente a Bitcoin, pero con otro propósito. Ethereum, a diferencia de Bitcoin, es una cadena de bloques, también, o sea, usa el mismo principio desarrollado por Satoshi Nakamoto, pero los nodos son conscientes en todo Ujú. momento de los contratos inteligentes, las transacciones estas que están ocurriendo en la red. Entonces, eventualmente lo que ocurre es que se hace demasiado costoso Claro. para una persona común alojar un contrato inteligente y solamente los grandes contratos o las grandes, o las grandes fortunas tienen la capacidad como para implementar un contrato inteligente en la red de Ethereum y pagar para utilizarlo efectivamente. Vemos una explosión últimamente de los contratos de finanzas descentralizadas o DeFi como se lo conoce, pero ¿qué pasa? Para la mayoría de las personas entrar o salir representa un riesgo y un gasto. Ujú. Y uno no lo puede hacer quizás si el capital con el que quiere ingresar es poco. O sea Claro. que ya de entrada estamos dejando de lado, pasamos a tener el mismo problema que tiene Bitcoin. Dejamos de lado a A un veces montón de incluso peor, personas. por lo que estuve viendo. Las transacciones Sí. en Ethereum actualmente son más altas que las de Bitcoin. Las tarifas. Y una Exactamente. pregunta, si Sí. vas a comparar Ethereum con Bitcoin Cash en cuanto a la forma de hacer los contratos inteligentes. Uno de los problemas, vos decís, es esto de... La el validación tema de- sí. obligatoria de todos los mineros. Otra es, sabemos que Ethereum tiene hoy en día problemas de escalabilidad que Bitcoin Cash estaría resolviendo. ¿Cuáles son las ventajas, además de esto de la escalabilidad y de los montos que vos decís de transacciones para hacer los contratos en Ethereum? ¿Cuál otra ventaja ves en Bitcoin Cash
para contratos inteligentes? Las transacciones en Bitcoin esencialmente tienen dos partes. Tienen entradas o inputs y salidas o outputs. Ujú. En esa transacción se fija de antemano cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona para poder gastar alguno de los outputs o monedas, como tradicionalmente se los conoce. Entonces, en esas condiciones uno puede, utilizando ciertos elementos que tiene Bitcoin Cash, que de hecho fueron removidos en Bitcoin Core, Ujú. en el protocolo, o sea, en el programa Bitcoin Core, puede determinar de antemano ciertas condiciones que permiten la creación de contratos inteligentes y de aplicaciones que son muy interesantes, de hecho. Con lo cual, el problema que tiene Ethereum de que todos los mineros tienen que estar constantemente en conocimiento de las transacciones que están ocurriendo y los contratos inteligentes que se están ejecutando, todos los nodos mineros de Ethereum validan al mismo tiempo y ejecutan esos contratos. Bitcoin Cash no, porque lo único que necesita es que la transacción sea válida. Eso lo verifica el minero, pero no tiene el minero que estar pensando, bueno, ¿qué representa esta transacción? ¿Qué contrato inteligente? ¿Qué programa se está...? No, con que la transacción sea válida de acuerdo al programa que tiene instalado el minero, la red lo acepta. Con lo cual es mucho más escalable y hay muchas aplicaciones que se pueden transferir cómodamente de Ethereum a Bitcoin Cash actualmente y que representarían primero un acceso mucho más fácil a personas que necesitan este tipo de herramientas para cubrirse o para invertir, quizás dejando de lado las formas de inversión tradicionales, y por otro también acceder a un mercado mucho más amplio y mucho más, a futuro mucho más, con mayor potencial, porque el hecho de que las transacciones sean más baratas implica que más gente va a poder participar, mayor liquidez se va a generar y a su vez mayor uso se le va a dar a la red. Con lo cual es una cuestión con la que estoy particularmente emocionado de Bitcoin Cash. Qué bueno. Comparto eso. Les cuento que, sí, Luis, ¿querés comentar algo? Bueno, aparte de eso también tenemos la privacidad. O sea, el modelo de Bitcoin Cash se basa en el concepto de UTXO, que sería algo así como monedas no gastadas. Tú puedes tener en una dirección varios de esos UTXO y eso es lo que tú gastas. En cambio, en el modelo de Ethereum hablamos de cuentas. Entonces, digamos, tu saldo como que lo procesa la máquina virtual y lo que queda al final es como el producto final, el saldo de la cuenta. Y la forma en la que está construido Ethereum te incentiva a utilizar, digamos, una sola cuenta, una sola dirección. Rehusar direcciones no es algo muy bueno. En cambio, cuando haces cosas como, o sea, la arquitectura de Bitcoin Cash que gira en torno al concepto de UTXO te permite tener muchas direcciones en una aplicación y así, pues, no queda tan claro que seas un mismo agente. Perfecto, sí, es así totalmente. Bueno, en ese caso, la ventaja que tiene es que junto con esto se pueden implementar, además de los contratos inteligentes en Bitcoin Cash, tecnologías de las que ya estuvieron comentando como Cash Fusion o tecnologías de privacidad que hacen que sea no solamente mucho más fácil el hecho de invertir, sino también mantener la privacidad y resguardar las ganancias de esas inversiones a largo plazo, sin la necesidad de que todas las personas tengan que estar viendo en todo momento de cuánto dinero dispones o cuáles son tus ganancias en Claro. cada transacción que uno hace, en cada contrato en el que uno participa. Y esto, recordemos que en el caso de Cash Fusion la privacidad es de altísimo nivel. Esto fue validado académicamente y es un tipo de privacidad opcional, o sea, el que necesita transparencia, y muchas veces se necesita, puede tenerla. No es como en el caso de otras monedas, como Monero, que impone el anonimato, por así decir. Exactamente. Y es fácil, Sí. fácilmente accesible, es económico, o sea, tiene todas estas ventajas que perdió Bitcoin BTC. ¿Leandro? Sí, una pregunta más tipo Doña Rosa. ¿A qué mediadores, digamos, reemplazarían los contratos inteligentes? Uno piensa, quizás ¿cómo se llama? El El escribano, escribano, claro. ¿no? El escribano ya no existiría más. Ahora me ahorro 2 o 3 lucas verdes y compro un departamento, digamos. Pero digo, ¿qué otros ahorros, digamos, yo podría obtener? Bueno, esencialmente, primero, todas las ventajas que tiene la descentralización, que es que no se pueden censurar las transacciones. Yo hoy en día comercio con un exchange, es una entidad centralizada, los fondos están custodiados, es decir, que yo no tengo acceso en ningún momento al dinero en sí, sino que confío en otra persona para que lo custodie por mí. Y
Eventualmente, si algún gobierno o algún político no le gusta eso que yo estoy haciendo, podría pedirle al exchange que me censure. Cosa que ha pasado eventualmente y que también, bueno, podría ser no necesariamente una cuestión política, sino simplemente negligencia por parte de ese exchange o esa casa de cambio digital en la cual pierde los fondos o dicen que tienen más de lo que realmente tienen, hacen reserva fraccionaria o juegan con el volumen para variar el precio. Esencialmente, el hecho de que Bitcoin Cash funcione en estos protocolos es que las transacciones son transparentes y son validadas y todo el mundo puede estar constantemente garantizando que efectivamente se gastan las monedas según el previo acuerdo y que las personas tienen la cantidad de dinero que dicen tener. Y en todo momento se mantienen en control de sus fondos sin la necesidad de un intermediario. Hoy en día, para invertir y obtener una ganancia en los medios tradicionales, hay que hacerse una cuenta en algún exchange, hay que tener algún intermediario. Bueno, en este caso estarías reemplazando ese intermediario. Obviamente también las comisiones son mucho más bajas por usarlo. De hecho, lo estuve experimentando con el último protocolo que salió, que bueno, imagino que lo vamos a... D-Token. Exactamente. En el realidad el protocolo se Lo llama... probé ayer por primera Sí, vez. Ayer justo. o anteayer. Sí, sí. Todavía es medio simplón, ¿no? Es o sea, simple. es limitado, pero está buenísimo como prueba de que esto es posible y se puede seguramente extender un montón. Hay un montón de aplicaciones que se desarrollaron en Bitcoin Cash. D-Token es la implementación del protocolo que se llama AnyHedge. En definitiva, lo que hace es construir una transacción especial en la red de Bitcoin Cash que hoy en día ya funciona. Esencialmente lo que es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Una parte que quiere resguardar sus fondos, esto en el mercado financieros tradicionales se llama cobertura. Supongamos que yo tengo $500 en Bitcoin Cash y yo sospecho que el valor puede bajar, entonces me quiero cubrir de esa volatilidad. Entonces va a haber otra persona que va a comerciar conmigo, que va a negociar conmigo, darme esos $500 después de un plazo determinado en BCH. O sea que en ningún momento utilizamos dólares, sino que solamente se usa como un valor de referencia. Claro. Con lo cual no se pierde la utilidad de BCH. No usamos en ningún momento nada que tenga que ver con el dólar. Y después, esencialmente, lo que se hace es, en esa transacción que se verifica independientemente por todos los mineros, se usa lo que se conoce como un oráculo que toma el precio y después esos $500, independientemente de que el precio baje o sube, yo voy a recibir la cantidad de Bitcoin Cash correspondiente a esa suma. Expliquemos esto del oráculo. Digamos, la cadena de bloques no sabe lo que está pasando. La cadena de bloques recibe instrucciones, ¿sí? Es como on-off. O sea, libera los fondos o no. Hace falta alimentar con información del mundo exterior a la cadena de bloques. Y ahí es donde viene el rol del llamado oráculo, ¿cierto? Claro, exactamente. Lo que hace en esencia es informar a esa transacción de cuál es el valor actual. En este caso, lo que nos dice es el precio en un determinado momento. Exactamente. Que probablemente lo obtenga de distintas fuentes para que no sea... Claro, lo obtiene o sea, el protocolo es en ese sentido agnóstico, se puede obtener desde cualquier un fuente. Promedio quizás de distintas fuentes para evitar que haya una manipulación. Una manipulación. Sí, se puede hacer, efectivamente se puede hacer. Entonces, tenemos la posibilidad de lograr estabilidad, como vos bien decías, o apalancarnos, que es lo que yo hice personalmente, me fue muy bien, les cuento, igual fueron 2 mangos, ¿no? Pero, y esto sin Historias riesgo. de éxito. Sin riesgo de contraparte. Esto es muy importante. Sin posibilidad de censura. Sin posibilidad de fraude. Con tarifas despreciables. Entonces, tenemos todas estas ventajas. ¿Qué otros ejemplos? ¿Qué otra cosa se podría hacer en BCH para que entienda Doña Rosa o Leandro, que anda más o menos dentro de las capacidades de Doña Rosa? Soy Doña Rosa. Se identifica como Doña Rosa hoy. Otro de los intermediarios que se podría reemplazar serían, por ejemplo, las suscripciones. En este caso, por ejemplo, podemos armar ya un contrato inteligente o algo similar. En realidad es un poco más simple que un contrato inteligente, pero por cuestiones técnicas, que en definitiva lo que hace es crear un canal de pago con una persona en la cual, a medida que pasa el tiempo, uno va pudiendo retirar de ese canal, de esos fondos, una determinada cantidad en algún valor prefijado. Esto, por ejemplo, ¿no? Yo deposito $100 en BCH y pago la suscripción a Netflix de, pongamos, $5 al mes. Ajá. Entonces Netflix todos los meses puede retirar de forma que
a mí no me pueda retirar todos los fondos de golpe, Ujú. esos $5, con lo cual yo permanezco suscrito a Netflix. Eventualmente, si yo quiero cerrar eso, cancelo mi suscripción, retiro mis fondos y en ningún momento se requiere que yo tenga esos fondos completamente congelados, que no los puedo usar, sino que es como que Perfecto. lo puedo ir cargando, como si fuera una especie de tarjeta de débito virtual en Bitcoin Cash, funcionando con Bitcoin Cash. Está buenísimo. Es muy práctico, la verdad. O sea, me decís que no hace falta que yo llame por teléfono y me manden de oficina en oficina y se me corten el teléfono y me dejen la música sonando. Simplemente corto y chau. Exactamente, retiras todo tu balance de ese canal de pago, ellos no van a poder cobrar y te van a cortar el servicio. Espectacular. Estuve 2 meses yo para cortar acá el servicio una vez. 2 meses, cuando me iba a mudar. 2 meses, no estoy exagerando. Y te hago una pregunta también, doña Rosa. ¿Cuán masificado está esto y cuándo crees que se va a masificar, digamos, realmente para que todos estos mediadores dejen de... Es un poco digamos, de prematuro, ocupar? ¿no? Pero Sí, quién es sabe. prematuro. Yo creo que hay una idea de que esto no se sepa. De hecho, cuando comentaba en un foro de criptomonedas en general, no solamente de Bitcoin Cash, sobre esto, había mucha gente que no sabía que ya Bitcoin Cash contaba hace más de un mes con su propio protocolo de DeFi. Ujú. Es decir, ¿por qué no sabían esto si se había anunciado y se había informado en distintas comunidades? Porque hay una especie de censura. Entonces, es cuestión de tiempo hasta que la gente lo vaya conociendo, se dé Y lo cuenta que se necesite además. funciona. Cuando en el Claro. momento yo veo mucha gente que empieza a quejarse, che, estoy pagando $50, $10, $12 por esto. Y si alguien viene y te dice, macho, podés hacer esto mismo sobre BCH. Y bueno, la gente que realmente lo quiere experimentar o que realmente lo necesita, va a saltar, no le va a preocupar lo que opine tal o cual o lo que le hayan dicho. O, digamos, esto es un proceso que se va a ir dando. Yo creo que en algún momento va a dejar de ser gradual y va a empezar la ser adopción exponencial. exponencial. Sí. Porque en el momento en que vos te transformás en el protocolo más versátil, por así decir, y bueno, la gente lo empieza a usar. Ocurre que hay mucha gente utilizando las criptomonedas como medio para especular. Está bien, es una etapa, digamos, es como la infancia. Pero en algún momento la infancia va a pasar. Esperemos. Para algunos va a pasar, para otros quizás nunca. Serán toda la vida Niños. adolescentes Bueno. o niños. Yo creo que la gente está recién empezando a explorar muchas de estas posibilidades. Y la gente que explora rápidamente llega a la conclusión de que Bitcoin, BTC y Ethereum, por lo menos tal como está funcionando ahora, no sirve para esto. Entonces, que BCH ahora se está usando cada vez más, pero que no haya explotado, para mí significa una sola cosa. No hay mucha gente realmente utilizando digamos, aprovechando este potencial en general, no en BCH. ¿Sí? Porque si no, habría un incentivo muy fuerte para Está moverse. claro que la necesidad está. Sí, digamos, la necesidad va a ser cada vez mayor. Claro. Esto es lo que yo pienso. ¿Sí? Cuanta más opresión de un lado tenés, y bueno, más gente va a estar huyendo hacia las alternativas. ¿Y cuál fue el contrato más loco del que vos tengas conocimiento? ¿Alguna cosa así estrambótica? Algunos de los que hackearon seguramente. No, con respecto a... Hay ciertos protocolos, ¿esto es en general o en...? No, digo de los contratos inteligentes, vos que estás en el tema, por ahí decís, mirá lo que hicieron estos tipos. Bueno, yo creo que, esto lo digo por ahí, desde el punto de vista técnico, creo que la idea de DAI, una Ujú. stablecoin sin la necesidad de una entidad que lo respalde sigue siendo por ahí un proyecto muy interesante. Nada impediría que eso llegue a Bitcoin Cash, quizás dándole un nuevo color a la adopción, porque ya la gente podría utilizar Ujú. Bitcoin Cash completamente de forma descentralizada, con tarifas bajas y siempre manteniendo una estabilidad. La gente que quiere especular lo va a poder hacer, va a poder seguir invirtiendo en ese futuro de Bitcoin Cash, probablemente les va a estar yendo bien porque con mayor adopción aumenta la demanda, Claro. con mayor demanda, bueno, y siendo Bitcoin Cash un bien escaso, aumenta el precio, pero como ya dije, no es el precio para mí todo lo que vale. En este caso, por ahí, a mí lo que me gustaría ver es esto, es implementar una cosa similar a esto y que quizás ya se pueda hacer con AnyHedge. Porque, Ujú. por ejemplo, yo podría
crear de forma descentralizada. Ahora hay otro tipo de contratos que esto todavía no está implementado, pero se está hablando para la próxima actualización. Añadir una nueva condición de gasto que permitiría la creación de tokens validados por los mineros. ¿Esto qué significa? Que van a poderse crear de forma descentralizada nuevas monedas nuevas monedas sobre Bitcoin Cash a partir de que se cumplan ciertas condiciones. Lo cual posibilitaría, por ejemplo, que se crearan stablecoins basadas en el valor de alguna divisa fiat a la que la gente todavía le tenga confianza hasta que eventualmente la abandone completamente por Bitcoin Cash. Suponiendo que, por ejemplo, ese token representa $1 invertido en un contrato de NHedge, es decir, que se podría interconectar todo. La verdad que el potencial es grande, simplemente hace falta explotarlo. O sea que eso nos acercaría más a las posibilidades que ofrece hoy Ethereum, ¿no? Es decir, Claro. Sería como más flexible que los tokens SLP. Exactamente. Sí. Y de hecho, por lo que estuve escuchando, esta nueva actualización posibilitaría que haya muy pocas cosas que Bitcoin Cash no puede hacer y que Ethereum sí. La mayoría de las cosas que se hacen en Ethereum se van a estar pudiendo hacer en Bitcoin Cash. Así que para ese momento esperaría que los bloques empiecen a llenar cada vez más porque la gente lo va a usar. Hoy en día las personas que están pagando en Ethereum tarifas espantosas están desesperados por una alternativa viable. Claro. Y esa alternativa podría ser BCH. Sí. Leo mencionó DAI en BCH. Estaría muy bueno DAI, porque, por ejemplo, para los que no conozcan DAI, DAI es como $1 digital en una blockchain, solo que no necesitas tener dólares en una cuenta bancaria. Entonces, el problema es que yo usaba DAI. El problema es que en Ethereum vi en estos días las tarifas y estaban como en $12. Entonces, si pudiera usar algo como DAI en una red como en Bitcoin Cash, donde pagas menos de un centavo, pues ahí eso sí estaría bastante bueno. Sí, sería precioso. Yo, de hecho, por eso estoy muy emocionado con el futuro y vengo siguiendo de cerca todo el desarrollo que se está haciendo. No solamente eso, sino que también se pueden implementar contratos que permitan hacer de mecenas o una especie de Patreon, donde las personas pueden apoyar a las personas que quizás están haciendo un cambio significativo y los cuales los medios tradicionales no le permiten expresarse o lo censuran. Quizás también se podría implementar algo muy interesante también, que son los mercados de predicciones en la red de Bitcoin Cash. Que esto, para quien no lo conozca, es esencialmente hacer como una especie de predicción dejando un dinero como prueba de que lo que uno piensa que va a pasar efectivamente ocurra. Supongamos, ¿no?, que yo considero que una ley va a tener un cierto efecto en la sociedad. Bueno, puedo hacer un contrato inteligente que deposite una cierta cantidad de Bitcoin Cash y las personas que estén en desacuerdo conmigo pueden poner una determinada cantidad y al final el que tenga razón va a terminar obteniendo esos Bitcoins. Con lo cual quizás hasta se podrían poner de manifiesto un montón de cuestiones y se podrían solucionar un montón de problemas de la sociedad con esta herramienta. Hoy en día los mercados de predicciones tienen este problema, que están siendo controlados por entidades centralizadas. Pero ¿qué ocurriría si esta tecnología se implementara en Bitcoin Cash, donde no hay una entidad central que maneje o que pueda decidir arbitrariamente el resultado de un contrato? Simplemente va a ejecutar lo que fue programado. Entonces no hay subjetividad ahí, yo creo. Yo soy demasiado estructurado para pensar, pero en este sentido considero que la tecnología está ahí y hace falta conocerla. Eso último No es que mencionaste es muy interesante. Me gustaría, salvo que alguien tenga alguna pregunta más, cerrar yo con una pregunta. Hagamos un poco de futurología. ¿Qué pensás vos que se puede esperar del uso generalizado de estas tecnologías? Ya Leandro te preguntó algo así como si los abogados van a quedarse sin trabajo o los abogados o los escribanos. Pero supongamos que esto está siendo utilizado por, no sé, centenares de millones de personas. ¿Te pusiste a pensar en eso o te estoy haciendo pensar ahora? No, lo pienso y es el objetivo, es como la meta final que tiene Bitcoin. Yo considero que quizás por ahí es un poco pronto, incluso en el estado en el que estamos, porque a comparación del sistema financiero global, el mercado en general de las criptomonedas es bajo, pero nada impide que la tecnología avance y se desarrolle y adquiera mayor adopción. Claro. Ya está inventada.
ya no la pueden hacer desaparecer. Podrían incluso, si quisieran, y si de alguna manera fuera posible, cosa que dudo, apagar todos los nodos mineros y apagar completamente las minerías de todas las criptomonedas. Lo que no pueden hacer desaparecer es la idea y el conocimiento de cómo crear una red descentralizada que ponga un fin a ese control centralizado que hoy en día existe. Entonces, podrían silenciarnos inclusive hoy, que ya es imposible. Los garantizo porque si no ya lo hubieran hecho. Pero, en definitiva, es cuestión de esperar.